Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a ver el tema somestesia. Los dejo con la intro y luego comenzamos. Hola a todos, mi nombre es Cecilia Delgado, soy doctora en medicina y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube, donde podrán aprender muchas cosas, entre ellas bioquímica, histología, fisiología, genética, biofísica, fisiopatología, entre muchas cosas más. Así que si te gusta la idea te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para ser notificado de cada nuevo video que suba. Y ahora, sin nada más que agregar, los dejo con el tema de hoy. Bueno, vamos a comenzar definiendo la somestesia. La palabra somestesia viene de sensibilidad del cuerpo y es, como les puse acá, el sistema sensorial responsable de la codificación y el procesamiento de la información sensorial originada a nivel somático. En otras palabras un poco más sencillas, ¿para qué sirve la somestesia? La somestesia son estructuras nerviosas que nos permiten conocer el estado tanto interno como externo de nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan de los 5 sentidos que veíamos desde que somos chiquitos? Que son el tacto, el gusto, el olfato, la audición y la vista. Bueno, son esos 5 sentidos, pero un poco más profundos, porque en realidad se quedaron bastante cortos con decir que solamente tenemos 5 sentidos, sino que es un poco más complejo. Nosotros vamos a poder dividir a la somestesia en la sensibilidad somática y las sensibilidades especiales. La sensibilidad somática va a incluir a la parte mecanorreceptora, que es la que nos habla, por ejemplo, de la posición de nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, nosotros podemos saber cómo está nuestro cuerpo en ese momento sin tener que mirarlo. O sea, si yo me cruzo de brazos, yo sé que estoy cruzada de brazos sin tener que mirar que estoy realmente cruzada de brazos. También la mecanorreceptora nos va a hablar del tacto, que es donde nos vamos a referir específicamente en la clase de hoy. Luego tenemos la termorreceptora. La termorreceptora nos va a hablar de la temperatura, o sea, nosotros podemos sentir la temperatura, si hace calor, si hace frío, ¿sí? Eso lo podemos sentir también gracias a la somestesia. Luego también tenemos la nociceptora, que cuando hablamos de nociceptora nos referimos al dolor. Otra sensación que tiene nuestro cuerpo es sentir dolor. Y además vamos a tener todas las sensibilidades especiales, que estas son justamente la de la vista, el olfato, el gusto y el oído. De todo esto, como les dije en la clase de hoy, nos vamos a centrar en la parte del tacto. Pero la definición de somestesia es básicamente eso, es la sensibilidad de nuestro cuerpo, las sensaciones que podemos sentir. Entonces, cuando hablamos de sensibilidad somática, vamos a hablar, por ejemplo, del tacto. Y ese tacto puede ser protopático o epicrítico. ¿Qué nos dice el tacto protopático? Tacto protopático quiere decir lo mismo que tacto grueso. ¿Y qué nos dice? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Por ejemplo, si nosotros agarramos una pelota, ¿no? Lo que nos va a decir el tacto protopático es que nosotros estamos agarrando un objeto que es redondo. Pero, por ejemplo, no vamos a saber específicamente si ese objeto es una pelota o es un globo. Nosotros el tacto protopático nos dice lo grueso, lo grosero, o sea, estamos tocando un objeto que es redondo, pero no podemos saber qué es. De eso es lo que se encarga el tacto epicrítico o tacto fino, o también llamado discriminativo, porque justamente este tacto es el que discrimina si es un objeto o es otro. Ahora sabemos que ese objeto que estábamos agarrando, que era redondo, y eso nos lo decía el tacto protopático, ahora con el tacto epicrítico podemos diferenciar si ese objeto es una pelota o es un globo, por ejemplo. Luego tendríamos la temperatura. Como decíamos, también con la sensibilidad somática podemos sentir la temperatura, o sea, podemos sentir el frío, podemos sentir el calor.
También tenemos la parte nociceptora, que habíamos dicho que era el dolor. Y también tenemos la propiocepción. La propiocepción es esto que yo les hablaba, o sea, es saber el estado, la posición más bien de nuestro cuerpo sin tener que mirarlo. ¿Sí? Si yo levanto un brazo, yo sé que estoy levantando el brazo sin tener que estar mirando que el brazo está levantado. ¿Sí? O sea, nos da noción de la posición de nuestro cuerpo. ¿Cómo viaja la información? Va a viajar desde la periferia al centro. Vieron que nosotros tenemos vías motoras y vías sensitivas o sensoriales. Las vías motoras, la información viaja desde el centro hacia la periferia, o sea, desde el sistema nervioso central hacia los nervios periféricos. ¿Sí? Por ejemplo, en mi cerebro está la información de que yo quiero mover el dedo índice. Esa información viaja desde mi cerebro hacia la periferia y le dice a mi dedo que se mueva. Eso serían vías motoras. Las vías sensitivas o sensoriales, que son la somestesia, va a viajar la información en sentido inverso, o sea, va a ir desde la periferia hacia el centro. ¿Por qué? Porque son las sensaciones que nosotros sentimos. Por ejemplo, si nos referimos al tacto, yo voy a estar tocando este marcador, entonces ahí hay receptores en mi mano que son los que se encargan de sentir que yo estoy tocando el marcador y envían la información hacia el sistema nervioso central y ahí llega la información y se procesa y ahí yo sé que estoy tocando el marcador. O sea, la información en la somestesia viaja desde la periferia al centro. ¿Cómo lo hace? Lo hace mediante aferentes primarias, que esas aferentes primarias son neuronas pseudo-unipolares. Que las neuronas pseudo-unipolares eran estas que teníamos acá, que si no vieron el video de histología del tejido nervioso, se los dejo en la i para que puedan ir a verlo. Las neuronas pseudo-unipolares tenían el soma, como en el medio, y tienen dos axones, uno hacia un lado y el otro hacia el otro. Uno se encarga de recibir la información, es el que actuaría como dendrita, porque recibe la información, y es el que tiene la parte receptorial, y otro es el que se encarga de llevar la información. Estas aferentes primarias, ahora vamos a ver específicamente cómo es que se va transportando la información, pero estas aferentes primarias son diferentes en cada vía. Por ejemplo, la vía del tacto, sea epicrítico o protopático, utiliza aferentes primarias que son A-beta. Luego tenemos en la temperatura, sea del frío o del calor, utilizan las aferentes primarias A, gamma y C. La vía del dolor utiliza las A-alfa y las A-beta, y la propiocepción utiliza las A, gamma y C. ¿Sí? Todas estas entonces serían las aferentes primarias, que son neuronas pseudo-unipolares. Y ahora vamos a ver específicamente cómo se va trasladando esta información desde la periferia hacia el centro. Imagínense que esto es un cerebro, esto es un tronco encefálico, eso es la médula, este es el ganglio de la raíz dorsal de la médula, y esto de acá es una mano. Nosotros dijimos que las neuronas pseudo-unipolares tenían el soma y tenían dos axones. Uno de esos axones iba a actuar como si fuese una dendrita, porque es el que recibe la información, y el otro es el que la va a transmitir, que actuaría como el axón propiamente dicho. El axón que actúa como dendrita, o sea, el que recibe la información, va a estar a nivel, por ejemplo, de la mano. Y este sector del axón va a actuar como receptor. Entonces, cuando la persona toca algo, por ejemplo, toca una pelotita, ahí después, ahora vamos a ver bien cómo es lo que pasa ahí con los receptores y todo, pero la información va a entrar por este axón. Va a viajar hacia el soma de esta neurona pseudo-unipolar o aferente primaria, que el soma lo va a encontrar, esto es importante, es preguntado, el soma se encuentra a nivel de el ganglio, que está el ganglio raquídeo, el que está ubicado en la raíz dorsal del nervio raquídeo. ¿Sí? Así que el axón de esta neurona pseudo-unipolar que actúa como
dendrita, o sea, recibiendo la información, va a actuar también como receptor, recibe la información, la transmite hacia el soma de esta neurona que está ubicado en el ganglio raquídeo, y de ahí la información va a salir por el otro axón, que este sería el axón propiamente dicho. ¿Y qué pasa ahí? ¿Hacia dónde va la información? Bueno, ahí va a tener que encontrar a la segunda neurona de la vía, que la segunda neurona en realidad, dependiendo específicamente de qué tacto sea, si es epicrítico o es protopático, lo puede encontrar a nivel de la raíz posterior de la médula espinal, que recuerden que es sensitiva, o lo puede encontrar a nivel del bulbo. O sea, ahí esta neurona haría sinapsis con otra neurona, con la segunda neurona de la vía, que como les digo, podría estar o acá en la raíz posterior de la médula o a nivel del bulbo raquídeo. La cuestión es que haga sinapsis donde haga sinapsis, la información hacia dónde va a ir. La información va a terminar en el cerebro. Y ahí en el cerebro se va a procesar la información y va a decirnos, por ejemplo, estamos tocando una pelotita. Lo más importante que entiendan es esto de las aferentes primarias, porque además las aferentes primarias, como les dije, son diferentes en todas las vías. Y recuerden bien que el soma de la neurona de la aferente primaria está ubicada ahí en el ganglio raquídeo. Estas aferentes primarias, vieron que les nombré varias, les nombré la A alfa, la A beta, la C, la A gamma, ¿sí? Todas esas tienen diferentes tipos de mielinización. Las A alfa y A beta son las que tienen más mielina. Las aferentes primarias A alfa y A beta, que las que más nos van a importar en esta clase son las A beta, que son las que vamos a ver, sepan que son muy gruesas y tienen muchísima mielina. Entonces, al tener mucha mielina, la velocidad de conducción de los potenciales de acción que se generen va a ser muy rápida. Luego le siguen las A gamma. Las A gamma ya tienen un poquito menos de mielinización, igual están mielinizadas pero menos que las otras. O sea que la velocidad de conducción igualmente va a ser rápida, pero no tanto como las de la A alfa y A beta, y son un poco más finas. Y luego nos quedan las C, que las C son amielínicas. Entonces, al ser amielínicas, la velocidad de conducción va a ser mucho más lenta. Bueno, ahora nos vamos a centrar a hablar específicamente del tacto. Los estímulos táctiles incluyen todos los estímulos que estén en contacto con la piel, que la deformen o que se desplacen sobre la piel, o pueden también ser otras superficies corporales que tengan receptores para el tacto, por ejemplo, las fosas nasales, la cavidad oral, una parte del esófago, la parte más alta del esófago, la córnea, todo eso también tiene receptores para el tacto. Y todos esos entonces serían los estímulos táctiles. Los receptores táctiles son mecanorreceptores, que justamente un mecanorreceptor es un receptor que se activa por deformación. Y ahora vamos a ver específicamente cómo funciona. A su vez sepan que son encapsulados y van a ser los receptores de Merkel, los de Meissner, Ruffini, Pacini, y también hay terminales nerviosas asociadas a los folículos pilosos, o sea, a los pelos de la piel. Los que vamos a ver son los 4 primeros. A su vez sepan que los receptores táctiles se dividen en los receptores que son de adaptación rápida y en los que son de adaptación lenta. Los que son de adaptación rápida son los de Meissner y Pacini, y los de adaptación lenta son los de Ruffini y los de Merkel. Los de adaptación rápida tienen una respuesta que se llama on-off. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a imaginarnos que esto de acá es el estímulo táctil. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo que estoy agarrando el marcador. Eso sería el estímulo táctil. ¿Cómo responden estos receptores? Estos receptores van a responder únicamente al inicio del estímulo y al final. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo, por ejemplo, con mi mano derecha no estoy agarrando nada. De repente agarro el marcador, ahí empieza el estímulo. Cuando empieza el estímulo, o sea, cuando yo enseguida estoy en contacto con el marcador,
ahí los receptores, las aferentes primarias, empiezan a transmitir la información hasta el sistema nervioso central. Pero después yo sigo agarrando el marcador por un tiempo. Y ahí no están mandando ninguna información, o sea, no se están generando potenciales de acción, ahí no se estaría mandando ninguna información. Cuando yo suelto el marcador, ahí se vuelven a mandar potenciales de acción y se vuelve a mandar la información hacia el sistema nervioso central. O sea que cuando el receptor es de adaptación rápida, solamente se generan potenciales de acción, se generan disparos, se le dice, potenciales de acción cuando comienza y cuando finaliza el estímulo, pero no en el medio, ¿sí? Porque justamente se adaptan rápido. O sea, cuando yo agarro el marcador, ahí sí se está transmitiendo la información de que yo agarré el marcador, pero enseguida se adaptó el receptor, ahora vamos a ver cómo, pero enseguida se adaptó el receptor, entonces ya no dispara más, ya no genera más potenciales de acción y no transmite más nada al sistema nervioso central, ¿sí? O sea, ahí, si no tuviésemos los otros receptores, solo tuviésemos estos, ahí nuestro cerebro no estaría sabiendo qué es lo que pasó. Pero luego cuando yo suelto el marcador, ahí se vuelve a transmitir la información de que yo solté el marcador, ¿sí? O sea, es al inicio y al final. Entonces, si lo miramos en la respuesta, al inicio, este sería el inicio del estímulo, ahí mientras está durando el estímulo y ahí cuando termina. Entonces, al inicio del estímulo es cuando se empiezan a generar los disparos, o sea, los potenciales de acción. Ahí no se va a generar nada mientras dura el estímulo y al final del estímulo se vuelven a generar potenciales de acción, ¿sí? A esta respuesta se le llama on-off. On porque es cuando comienza el estímulo, cuando se prende el estímulo, y off porque es cuando se apaga. Solamente responden en esos dos puntos. Entonces, los de adaptación rápida son mejores para identificar las respuestas dinámicas a un estímulo, ¿sí? O sea, qué tan rápido se genera ese estímulo. Por ejemplo, qué tan rápido yo agarré el marcador y lo solté. Y otra cosa que tienen que saber es que hay mayor frecuencia de disparo cuanto más rápido se genera el estímulo, ¿sí? O sea, se generan más potenciales de acción cuanto más rápido es ese estímulo. Y todo eso es lo que tienen que saber respecto a los que son de adaptación rápida, que son los de Meissner y los de Pacini, que ahora obviamente vamos a desarrollar todo esto. Esto para que entiendan cómo se da la respuesta. Los de adaptación lenta van a responder durante todo lo que dure el estímulo. O sea, si esto nuevamente es el estímulo, que dura todo ese tiempo, los potenciales de acción se empiezan a generar cuando arranca el estímulo, pero continúan. Durante todo el estímulo están disparando hasta que termina, ¿sí? O sea que los de adaptación lenta, que son los de Ruffini y de Merkel, no tienen esta respuesta de on-off, sino que disparan potenciales de acción durante todo el estímulo. En estos de adaptación lenta, la frecuencia de disparo está relacionada con la intensidad del estímulo. O sea, si yo agarro esto así suavecito, va a disparar más lento, por ejemplo, que si yo lo agarro fuerte, ahí va a disparar mucho más rápido. O sea, se van a generar más potenciales de acción. O sea, en los de adaptación lenta, la frecuencia de disparo depende de qué tan intenso sea ese estímulo. Mientras que en los de adaptación rápida, la frecuencia de disparo depende de qué tan rápido se instala el estímulo. Y la otra diferencia es que los de adaptación rápida están asociados a los aspectos dinámicos del estímulo, cuando empieza y cuando termina, mientras que los de adaptación lenta están asociados a los aspectos estáticos del estímulo, o sea, la duración del estímulo, porque están disparando todo el tiempo mientras esté ese estímulo activo. ¿Sí? Esas serían las diferencias grandes que tienen que saber de cada uno y obviamente tienen que saber cuál es cuál, ¿no? O sea que los de Meissner y Pacini son de adaptación rápida y los de Ruffini y de Merkel son de adaptación lenta. Y ahora vamos a desarrollar todo esto un poquito más y ver específicamente cómo funciona cada uno. Bueno, vamos a ver primero cada receptor por separado, primero los de adaptación rápida, después vemos los de adaptación lenta y al final vamos a hacer un cuadrito comparativo con las características de cada receptor para que les quede como un resumen. Los receptores de adaptación rápida, como ya dijimos, son los de Meissner y los de Pacini. Vamos a imaginarnos que estas son las capas de la piel,
¿sí? Esta piel sería una piel sin pelo. Por ejemplo, en la palma de la mano. En la palma de la mano la epidermis, que es la capa más superficial, suele ser más gruesa que en la piel de otras regiones que sí tengan pelo y suele tener más papilas, que son como estas invaginaciones de la dermis. Desde más superficial a más profundo tenemos la epidermis, después la dermis, y lo que está por debajo de la dermis sería el tejido subcutáneo. Los receptores de Meissner van a estar en la dermis. Recuerden que lo que llega es la aferente primaria, o sea, el axón, aquel que actuaba como dendrita de la aferente primaria. Eso es lo que llega hacia la piel, en este caso una piel sin pelo, por ejemplo la palma de la mano. Y esa aferente primaria, que sería A beta, termina en una forma espiralada. Esa aferente primaria, que en realidad esta parte es la que va a actuar como receptor, va a envolverse, va a rodearse de células epiteliales planas, generando como una cápsula alrededor del receptor. Si nosotros ampliamos esta zona, si ampliamos esta zona de acá, la ponemos ahí más grande, esta parte sería la parte espiralada de la aferente, ¿sí? Y esta parte serían las células epiteliales planas. Rodeando todo esto hay una capa de líquido. Y en la aferente primaria hay canales que son mecanosensibles. Que sean mecanosensibles quiere decir que esos canales se abren por deformación. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Imagínense que todo esto está en la mano, ¿no? Entonces, imagínense que yo me apoyo contra algo. ¡Diablos, señorita! Cuando yo me apoyo mi mano contra un objeto, lo que va a suceder es que esto se va a deformar, ¿no? Se va a deformar. Entonces, al deformarse, recuerden que todo acá hay líquido. Entonces, al deformarse, todo este líquido se empieza a desplazar, se empieza a mover. Cuando el líquido se empieza a desplazar, estos canales, que son mecanosensibles, se abren porque el líquido los deforma, ¿sí? Y como son mecanosensibles, que quiere decir que se abren, se activan por deformación, los canales se abren. Cuando los canales se abren, empiezan a entrar cationes hacia el axón, ¿sí? Entran cargas positivas hacia el axón. Esas cargas positivas se van a ir transmitiendo y van a generar una despolarización. Una vez que entraron los cationes y se genera la despolarización, se genera lo que se llama potencial receptorial. ¿Por qué en ese momento no se generan potenciales de acción? Porque para que se generen potenciales de acción, recuerden que se necesitan canales de sodio y canales de potasio. Y en esta zona del axón no hay canales de sodio. Entonces, al no haber canales de sodio, en ese lugar no va a haber potenciales de acción. Lo que sí se genera es un potencial que se llama potencial receptorial, pero no potenciales de acción. Pero este potencial receptorial se va a seguir transmitiendo, no es que se queda ahí, va a seguir transmitiéndose a lo largo del axón. ¿Y qué pasa ahí? Ahí nos encontramos con la mielina y acá tenemos el primer nodo de Ranvier. Y en el primer nodo de Ranvier sí hay canales de sodio. Entonces, al haber canales de sodio, ahí se empiezan a generar los potenciales de acción. Entonces, si nosotros miramos lo que veíamos hoy, esto de acá sería el estímulo táctil, y vemos la respuesta de estos receptores, que son los receptores de Meissner. Cuando empieza el estímulo, es cuando se deforma el receptor con la estructura prereceptorial. A esta cápsula que les hice acá de las células epiteliales planas se le llama también estructura prereceptorial. Entonces, cuando se deforma todo esto, como dijimos, se empieza a mover el líquido y una vez que se empieza a mover el líquido, se abren los canales mecanosensibles
por los cuales empiezan a entrar cargas positivas, o sea, cationes. Eso va a generar una despolarización y genera un potencial receptorial. Eso todo sucede instantáneamente cuando comienza el estímulo. Cuando se genera el potencial receptorial se transmite y cuando llega el primer nodo de Rambier se abren canales de sodio y se generan los potenciales de acción. O sea que ahí todo eso pasó muy rápido. Entonces acá ya empiezan a generarse los potenciales de acción, que es la respuesta ON. Pero ¿qué pasa? Esos potenciales de acción van a viajar obviamente hacia el sistema nervioso central, para que ahí le llegue la información de que nos estamos apoyando contra algo. Pero ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que sucede es que, claro, este líquido, o sea, imagínense, yo estoy apoyada contra acá. Cuando yo recién me apoyo es cuando sucede todo esto y empieza el estímulo y se generan todos los potenciales de acción que fueron hasta el sistema nervioso central. Pero ahora yo me quedé apoyada y no es que salí enseguida, me quedé apoyada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como yo estoy apoyada, ahí el líquido que estaba acá se va a dejar de mover en algún momento, ¿no? Cuando ese líquido se deja de mover, los canales se van a cerrar, porque son mecanosensibles. Si no hay movimiento, no hay nada que los deforme, los canales permanecen cerrados. Entonces, cuando yo continúo así, de la misma forma, quieta, el líquido se deja de mover. Cuando se deja de mover, los canales se cierran y el potencial ya no se genera. Por eso, en todo lo que dura el estímulo, acá ya no hay más potenciales de acción que se estén generando. Pero ¿qué pasa? Cuando yo me salgo, ahí el líquido se vuelve a mover. Y ahí cuando el líquido se vuelve a mover, se vuelven a abrir los canales y esto se genera de vuelta. Y ahí por eso es que cuando termina el estímulo también se generan potenciales de acción, que es la respuesta OFF. Esto es lo que sucede entonces en los receptores de Meissner. ¿Qué pasa con los receptores de Pacini? En realidad los receptores de Pacini son muy similares. Los receptores de Pacini van a estar más profundos, están a nivel del tejido subcutáneo. También son fibras A beta, pero vean que en la parte del receptor, en vez de estar así como espiralada, está dispuesta, se le llama como que está en una forma como de capas de cebolla, o sea, tiene muchas capas como si fuese una cebolla. Y lo que sucede es que entre medio de esas capas también hay líquido. Entonces en realidad pasa lo mismo. Es el mismo proceso, pero en vez de tener esta forma espiralada, tendría esas capas sucesivas como si simulando una cebolla. Pero también tiene líquido entre medio de esas capas, entonces pasa lo mismo. Cuando nosotros lo mismo, nos apoyamos contra algo, deformamos la piel, se va a mover el líquido ese que está entre las capas, se genera la apertura de los canales mecanosensibles, entran cationes y pasa exactamente lo mismo. O sea que esta respuesta también va a ser para Pacini. Los receptores de Pacini son los más sensibles de todos. Siempre los receptores que estén más superficiales son los que tienen menor campo receptivo, que en este caso va a ser el de Meissner. Si nosotros dibujamos el campo receptivo para los de Meissner, va a ser chiquitito. Esto de acá sería el campo receptivo. Por ejemplo, si esta es mi mano, bastante deforme, si esta es mi mano y acá hay un receptor, por ejemplo, de Meissner, el campo receptivo de Meissner sería esto, por ejemplo. ¿Sí? Es más bien pequeño. Ahora, si tengo uno de Pacini que está ubicado más profundo, ahí el campo receptivo es mucho más grande. Si esto es un receptor de Pacini, imagínense, ahí el campo receptivo, por ejemplo, puede ser todo esto. ¿Sí? O sea, tienen siempre los receptores que estén más profundos son los que tienen mayor campo receptivo. Ahí el de Pacini, por ejemplo, tendría todo esto. Recuerden que al final vamos a hacer una tablita donde vamos a poner las características específicas de cada uno para que les quede más ordenado. Con esto quiero que entiendan bien cómo es el proceso. Y lo otro que les quería aclarar es lo de las estructuras prereceptoriales. En este caso, las estructuras prereceptoriales que tienen los receptores de adaptación rápida están formadas por células epiteliales planas, ¿sí? O sea, los de Meissner tienen estas células epiteliales planas que cubren al receptor como si fuese una cápsula, y los de Pacini también tienen
células epiteliales planas que lo cubren y además también tienen células de Schwann. ¿Sí? Esos son estructuras prereceptoriales, se llaman. Y en realidad son importantes porque es lo que primero se deforma y eso hace que se empiece a mover el líquido y todo lo que vimos. Vamos a ver ahora los receptores de adaptación lenta, que es un poco más sencillo. Son los de Merkel y los de Ruffini. Los receptores de Merkel están más superficiales, están a nivel de la dermis, son fibras también A beta y están asociados a células que se llaman células de Merkel. Estas células de Merkel actúan también como estructuras prereceptoriales. Una cosa que no les dije antes es que estos receptores de adaptación lenta pueden estar tanto en la piel con o sin pelo. Y pasa lo mismo. Cuando, imagínense que eso es mi mano, cuando yo apoyo algo contra mi mano, acá se deforma y las células de Merkel, al deformarse, también deforman al receptor y ahí el receptor empieza a disparar. Entonces, si nosotros dibujamos, ¿cómo sería? Este es el estímulo que se está generando. Entonces, si nosotros dibujamos, este sería el estímulo y acá vamos a dar la respuesta. Mientras dure el estímulo, se va a estar generando, porque acá no hay ese líquido que hablábamos con los receptores anteriores, sino que acá, por ejemplo, si yo me apoyo este marcador contra mi mano, imagínense que ahí hay un receptor de Merkel, ahí las células de Merkel, que son las estructuras prereceptoriales, deforman al receptor y ahí ya se abren los canales y se genera el potencial receptorial y luego los potenciales de acción que se transmiten al sistema nervioso central. Entonces acá, al no haber líquido y no depender de eso, todo el tiempo que dure el estímulo, estos receptores van a estar disparando potenciales de acción. Y cuanto más intenso sea ese estímulo, mayor va a ser la frecuencia de disparo de estos receptores. Los receptores de Ruffini van a estar más profundos y se arborizan. ¿Sí? Forman una especie de árbol, por eso se dice que se arborizan. Entonces serían los de Ruffini. Además de arborizarse, también se van a rodear de fibras de colágeno. Y esas fibras de colágeno actúan como estructuras prereceptoriales. La diferencia que hay entre los de Merkel y los de Ruffini es que estas fibras de colágeno están todo el tiempo deformando a los receptores. Entonces todo el tiempo están disparando estos receptores. O sea, imagínense que acá todavía no hay estímulo, acá empieza y acá termina. Si vemos la respuesta de estos receptores, acá cuando todavía no había estímulo, estos receptores ya estaban disparando igual. Simplemente que cuando empieza el estímulo, ahí empiezan a disparar con más frecuencia. Acá cesa el estímulo y empiezan a disparar, pero con menor frecuencia. ¿Sí? Vieron que acá, entre los de Merkel y los de Ruffini, hay una diferencia. Los de Merkel disparan todo el tiempo a la misma frecuencia, desde que empieza hasta que termina, dependiendo de la intensidad del estímulo, y los de Ruffini en realidad están todo el tiempo disparando, haya estímulo o no haya estímulo. Simplemente que cuando hay estímulo aumentan la frecuencia de disparo. Y acá el campo receptorial pasa lo mismo que con los anteriores, o sea, los que estén más superficiales, que en este caso es el de Merkel, va a tener un campo receptorial más pequeño, va a involucrar solamente eso. En cambio el de Ruffini, que está más profundo, va a tener un campo receptorial mucho mayor. Siempre los receptores que tienen campos receptoriales pequeños son los más discriminativos y los otros no son tan discriminativos, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan cuando hablamos de lo epicrítico, lo protopático, que nosotros podemos tocar que algo es redondo, pero no sabemos si es una pelota o es un globo? Bueno, acá los que son más superficiales, que son los que tienen el campo receptivo pequeño, son los más discriminativos, o sea, los que diferencian entre un objeto u otro. Mientras que los que son más profundos, ahí no son tan discriminativos. O sea, son los que se darían cuenta, por ejemplo, de que un objeto es redondo, pero no puede saber qué es. Y para terminar vamos a hacer la tablita para que les quede todo resumido. Acá tenemos los de adaptación rápida, que son los de Meissner y los de Pacini. Recuerden que los dos están en la
sin pelo. Los dos también van a tener fibras A beta. Los de Meissner son más superficiales y los de Pacini más profundos. Recuerden que los que son más superficiales son los que tienen menor campo receptivo y los más profundos tienen mayor campo receptivo. A su vez, los que tienen menor campo receptivo, que serían los de Meissner, son más discriminativos, y los más profundos, que son los que tienen mayor campo receptivo, son los menos discriminativos. Los dos tienen respuesta on-off. Las estructuras prereceptoriales de Meissner son las células epiteliales planas, y en Pacini son las células epiteliales planas más las células de Schwann. Bien, algo que no dijimos de estos receptores es cómo haríamos que estos receptores dispararan todo el tiempo, porque nosotros dijimos que tenían esa respuesta de on-off, que solamente disparan al principio y al final del estímulo. Pero ¿cómo haríamos que dispararan todo el tiempo? O sea, mientras dure todo el estímulo como hacen los otros. Para eso tendríamos que tener un estímulo vibratorio, porque en el estímulo vibratorio todo el tiempo se está prendiendo y apagando rápido el estímulo, ¿sí? Entonces, si yo prendo el estímulo, se empiezan a generar los potenciales de acción, lo apago, se generan potenciales de acción, y si hago todo esto rápido, ahí se estaría prendiendo y apagando rápido la señal. O sea, nosotros teníamos que estos receptores tenían, mientras empezaba el estímulo, cuando empezaba el estímulo empezaban a disparar, luego esto era el on, mientras seguía el estímulo no disparaban porque el líquido se dejaba de mover, pero cuando cesaba el estímulo, ahí el líquido se empezaba a mover de vuelta y empezaban a disparar de vuelta. Y este era el off. O sea, no disparaban todo de continuo como hacen los de adaptación lenta. Entonces yo les estaba preguntando cómo haríamos que sí disparen todo el tiempo. Tendría que ser, como les digo, un estímulo vibratorio, porque en el estímulo vibratorio esto no sería así, sino que el estímulo empieza y termina rápido, y empieza y termina rápido, y empieza y termina rápido, y esto se repite todo el tiempo. Entonces, cada vez que empieza se va a generar potenciales de acción y cada vez que termina también. Pero como esto está sucediendo rápido, acá todo el tiempo se van a estar generando potenciales de acción. Entonces, con estímulos vibratorios se podría lograr que estos receptores dispararan continuamente, independientemente de estos. Para que se logre este disparo continuo de los receptores, en los receptores de Meissner se tendría que disparar con una frecuencia de 50 Hz, mientras que en los de Pacini se tendría que disparar con una frecuencia de 300 Hz. Sí, ahí les puse frecuencia para disparar continuamente 50 Hz. Eso va a depender en realidad mucho de la bibliografía donde lo lean. En algunos lugares dice que es 40 Hz, pero más o menos entre ese valor anda. Y en los de Pacini dijimos que es 300 Hz la frecuencia. Lo mismo, va a depender también de la literatura que lean. En algunos lugares también dice 200 Hz. Todo esto sería para los de adaptación rápida. Los de adaptación lenta son los de Merkel y los de Ruffini. Lo que hemos dicho es que estos están tanto en la piel con como sin pelo. También son fibras A beta. Los de Merkel son los superficiales y los de Ruffini son los profundos. Y ahí se repite todo, ¿no? Porque al ser superficiales van a tener menor campo receptivo y son más discriminativos. Y los de Ruffini, que son más profundos, tienen mayor campo receptivo y son menos discriminativos. La respuesta en los de Merkel es continua mientras dure el estímulo, ¿sí? O sea, disparan todo el tiempo mientras dure el estímulo, mientras que los de Ruffini, recuerden que disparan siempre, esté o no el estímulo, pero cuando hay estímulo disparan con mayor frecuencia. Las estructuras prereceptoriales en Merkel son las células de Merkel y en Ruffini son las fibras de colágeno. Recuerden además que los de adaptación lenta son los que están asociados a la parte estática del estímulo, mientras que los de adaptación rápida son los que están asociados a la parte dinámica del estímulo. O sea, los de adaptación rápida son los que nos dicen cuándo empieza y cuándo termina un estímulo,
mientras que los de adaptación lenta son los que nos dicen cuánto dura el estímulo, o sea, disparan todo el tiempo mientras esté activo ese estímulo. Y hasta acá fue la clase de hoy. Espero que les haya gustado, les haya servido y hayan entendido bien todos los conceptos. Ya saben que si les gusta el contenido del canal, se pueden suscribir haciendo clic en el cartel rojo que está acá abajo y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo video. Además, me serán de mucha ayuda si me dejan un like y me dejan un comentario contándome qué les pareció el video y con alguna sugerencia que tengan para próximos videos. También pueden compartir este video y este canal con las personas que crean que les puede interesar este contenido. Les dejo en pantalla mi Instagram y la página web donde pueden encontrar todos los cursos pagos que realizo. Nos vemos en un próximo video. Que pasen bien. Chao, chao.